¿Alguna vez te has preguntado cómo un pueblo oprimido por siglos pudo levantarse y cambiar el curso de la historia para siempre? En el siglo XVIII, en el corazón de Francia, se desató una tormenta de ideas que incendió el mundo entero. Libertad, igualdad y fraternidad no eran solo palabras, eran gritos de un pueblo dispuesto a luchar hasta las últimas consecuencias. ¿Cómo fue posible que una nación se transformara tan radicalmente? ¿Qué llevó a hombres y mujeres comunes a desafiar a reyes y emperadores? Prepárate para descubrir cómo el poder del pueblo puede cambiar el destino de la humanidad. A finales del siglo XVIII, Francia se encontraba en el umbral de un cambio monumental, un cambio que transformaría no solo el destino de una nación, sino que también alteraría el curso de la historia mundial. Durante siglos, la sociedad francesa había sido estructurada de manera rígida, con un sistema feudal que dividía a la población en tres estamentos claramente diferenciados: el clero, la nobleza y el tercer estado, que abarcaba a la inmensa mayoría de la población, incluyendo burgueses, campesinos y trabajadores urbanos. Esta estructura, profundamente injusta y desbalanceada, otorgaba privilegios a los primeros dos estamentos, mientras que el tercer estado cargaba con el peso de los impuestos y las obligaciones. La brecha entre ricos y pobres, entre privilegiados y oprimidos, se había ensanchado tanto que la tensión era palpable en todos los rincones del país. La situación económica de Francia a finales del siglo XVIII era desastrosa. A lo largo de los años, el país se había endeudado enormemente debido a su participación en múltiples guerras, incluidas la Guerra de los 7 Años, y más recientemente, la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Aunque la participación de Francia en esta última fue vista como una victoria diplomática, su costo fue exorbitante y dejó al país al borde de la bancarrota. El rey Luis XVI, que había ascendido al trono en 1774, se encontraba en una posición insostenible. La corte de Versalles, conocida por su opulencia y lujo desenfrenado, se había convertido en un símbolo del despilfarro, mientras el pueblo sufría bajo una carga fiscal cada vez más pesada. Los intentos de reformar el sistema fiscal para hacer frente a la crisis fueron infructuosos, ya que la nobleza y el clero se resistían a renunciar a sus privilegios y se negaban a pagar impuestos. En medio de esta crisis económica, la situación social también se deterioraba rápidamente. Las malas cosechas de 1787 y 1788 agravaron el sufrimiento de las clases más bajas, que ya estaban al límite de su capacidad para soportar la carga de los altos precios del pan y otros alimentos básicos. El hambre se extendió por el campo y las ciudades, y con él, el descontento. Las quejas del tercer estado, que representaba a la vasta mayoría de la población francesa, comenzaron a transformarse en un clamor por el cambio. La combinación de desesperación económica y opresión social creó una atmósfera explosiva, una en la que las ideas revolucionarias podían prender como una chispa en un campo seco. El pensamiento ilustrado jugó un papel crucial en el desarrollo de esta atmósfera revolucionaria. Durante las décadas anteriores, los filósofos de la Ilustración habían criticado abiertamente la monarquía absoluta y los privilegios heredados, promoviendo en su lugar los ideales de igualdad, libertad y fraternidad. Las obras de pensadores como Voltaire, Rousseau y Montesquieu no solo cuestionaron la legitimidad del antiguo régimen, sino que también ofrecieron un marco teórico para una nueva sociedad basada en los derechos naturales del hombre. Estas ideas, que circulaban ampliamente entre la burguesía educada, comenzaron a filtrarse hacia el pueblo en general, fomentando un creciente rechazo hacia el statu quo y un deseo de participar en la creación de un nuevo orden social. El estallido de la Revolución Francesa en 1789 fue el resultado directo de estas tensiones acumuladas. El detonante fue la convocatoria de los Estados Generales por parte de Luis XVI, un intento desesperado de abordar la crisis financiera del reino. Los Estados Generales, una asamblea que no se había reunido desde 1614, reunían a representantes de los tres estamentos de la sociedad. Sin embargo, el tercer estado, que constituía la mayoría de la población, pronto se dio cuenta de que su voz sería silenciada en esta asamblea, ya que el sistema de votación favorecía a la nobleza y al clero. Frustrados y decididos a no dejarse marginar,
Los representantes del Tercer Estado se autoproclamaron como la Asamblea Nacional, un cuerpo que se arrogaría la soberanía de la nación y que se comprometió a redactar una constitución que garantizara los derechos de todos los ciudadanos. El juramento del juego de pelota, realizado por los miembros de la Asamblea Nacional en junio de 1789, marcó un punto de no retorno en la historia de Francia. Los representantes del Tercer Estado, excluidos de las deliberaciones oficiales, se reunieron en una cancha de tenis cercana y juraron no disolverse hasta haber dado a Francia una constitución. Este acto de desafío contra la autoridad real fue un claro indicio de que el poder ya no residía exclusivamente en manos del monarca, sino que estaba siendo reclamado por el pueblo. La tensión entre la monarquía y la Asamblea Nacional aumentó rápidamente, y en julio de 1789 estalló la violencia con la toma de la Bastilla. La Bastilla, una antigua fortaleza convertida en prisión, era vista por muchos como un símbolo de la tiranía del antiguo régimen. Aunque solo albergaba a unos pocos prisioneros en ese momento, su captura el 14 de julio de 1789 se convirtió en un símbolo poderoso de la resistencia popular. La toma de la Bastilla no solo representó la caída de una fortaleza física, sino también la ruptura definitiva con el pasado despótico. Fue un momento de euforia y esperanza para los revolucionarios y el inicio de un proceso que llevaría a la abolición de la monarquía y al establecimiento de la República Francesa. A medida que la revolución avanzaba, la Asamblea Nacional continuó su trabajo para desmantelar los cimientos del antiguo régimen. En agosto de 1789 se aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, un documento que consagraba los principios de libertad, igualdad y fraternidad. Inspirada por los ideales de la Ilustración, la declaración proclamaba que todos los hombres nacían y permanecían libres e iguales en derechos, y que la soberanía residía en el pueblo. Este documento se convirtió en uno de los pilares fundamentales de la revolución, y su influencia se extendió mucho más allá de las fronteras de Francia, inspirando movimientos revolucionarios en toda Europa y América. Sin embargo, la revolución no fue un proceso unificado ni exento de conflictos internos. A medida que las reformas avanzaban, surgieron profundas divisiones dentro de las filas revolucionarias. Diferencias ideológicas sobre la dirección que debía tomar la revolución, así como sobre el papel de la violencia en la construcción de la nueva sociedad, condujeron a un periodo de creciente radicalización. La facción jacobina, liderada por figuras como Maximilien Robespierre, abogó por una república centralizada y por la aplicación de medidas extremas para defender la revolución de sus enemigos internos y externos. Esta postura culminó en el periodo conocido como el Terror, durante el cual miles de personas fueron ejecutadas en la guillotina bajo la sospecha de ser contrarrevolucionarios. El terror, aunque brutal, fue visto por sus defensores como una medida necesaria para salvar la revolución de las amenazas que la acechaban por todos lados. La guerra con las potencias europeas que intentaban restaurar la monarquía en Francia y las insurrecciones internas que estallaban en diferentes regiones del país llevaron a los líderes revolucionarios a adoptar una postura de guerra total contra cualquier forma de oposición. Durante este periodo, la revolución se radicalizó aún más, y la lucha por la supervivencia se convirtió en la prioridad absoluta. A pesar de la violencia y la represión, el espíritu revolucionario se mantuvo vivo, y la revolución continuó avanzando, transformando todos los aspectos de la vida en Francia. Mientras la revolución seguía su curso, la monarquía fue finalmente abolida en septiembre de 1792, y Luis XVI fue juzgado y ejecutado al año siguiente. La ejecución del rey marcó el fin definitivo del antiguo régimen y el comienzo de una nueva era en la que el poder del pueblo se impuso sobre la autoridad divina de los monarcas. Sin embargo, la ejecución también abrió la puerta a nuevas luchas de poder dentro de la República y a un periodo de inestabilidad que continuaría hasta la llegada al poder de Napoleón Bonaparte. La Revolución Francesa, con sus triunfos y tragedias, dejó un legado imborrable, no solo en Francia, sino en todo el mundo, al establecer los principios de libertad, igualdad y fraternidad como ideales universales. Antes de continuar,
Si estás disfrutando de esta exploración profunda sobre la Revolución Francesa, no olvides suscribirte y dar like para no perderte más contenido como este. Tu apoyo es esencial para seguir trayendo historias que marcaron la historia del mundo. Después de la ejecución de Luis XVI en enero de 1793, la Revolución Francesa entró en una nueva fase, una fase caracterizada por la guerra, la inestabilidad y la lucha interna por el control del poder. La Primera República Francesa, proclamada en septiembre de 1792, se encontraba en una posición precaria. Internamente, enfrentaba la amenaza constante de insurrecciones y conspiraciones contrarrevolucionarias, mientras que externamente, las monarquías europeas, alarmadas por la ejecución del rey y la expansión de las ideas revolucionarias, formaron coaliciones militares para invadir Francia y restaurar el antiguo régimen. La Convención Nacional, que había tomado el control del gobierno, estaba dividida entre diferentes facciones con visiones contradictorias sobre el futuro de la revolución. Los girondinos, que representaban a la burguesía más moderada, abogaban por un gobierno descentralizado y temían los excesos de la radicalización. Por otro lado, los jacobinos, liderados por Robespierre, defendían un gobierno central fuerte y creían que la revolución debía ser protegida a toda costa, incluso mediante el uso de la violencia. La creciente radicalización de los jacobinos condujo al arresto y ejecución de muchos girondinos, consolidando así el control de los jacobinos sobre la Convención. Este periodo de dominación jacobina, conocido como el Reinado del Terror, se extendió desde septiembre de 1793 hasta julio de 1794. Bajo la influencia de Robespierre y sus aliados, el Comité de Salvación Pública asumió poderes extraordinarios, dirigiendo la guerra y supervisando la represión interna. Se establecieron tribunales revolucionarios que condenaron a muerte a miles de personas, acusadas de ser enemigos de la revolución. La guillotina, instalada en la Plaza de la Concordia en París, se convirtió en un símbolo de la implacable justicia revolucionaria. Durante este tiempo, cualquier sospecha de simpatizar con la monarquía o de oponerse a los ideales revolucionarios podía resultar en una sentencia de muerte. A pesar del clima de terror, la revolución continuó consolidando sus logros. Se llevaron a cabo reformas significativas en muchos aspectos de la sociedad francesa. La propiedad de la tierra fue redistribuida, las estructuras feudales fueron desmanteladas y se abolieron los privilegios heredados de la nobleza y el clero. Además, la revolución fomentó un sentido de identidad nacional y cívica que nunca antes se había visto en Francia. Las nuevas instituciones republicanas y el énfasis en la educación pública y la ciudadanía sentaron las bases para una sociedad más igualitaria y participativa. Sin embargo, estos logros se vieron empañados por la brutalidad del terror, que alienó a muchos ciudadanos y socavó la legitimidad del gobierno revolucionario. La caída de Robespierre en julio de 1794 marcó el fin del reinado del terror y el comienzo de una nueva fase de la revolución, conocida como el Directorio. Este nuevo gobierno, más moderado, intentó estabilizar el país y revertir algunos de los excesos del periodo anterior. Sin embargo, el Directorio enfrentó enormes desafíos, incluyendo la continua guerra en Europa, la inflación descontrolada y la corrupción interna. A pesar de estos problemas, el Directorio logró mantenerse en el poder durante varios años, aunque con un apoyo popular cada vez más menguante. La revolución finalmente llegó a su punto culminante con el ascenso de Napoleón Bonaparte, un joven general que había ganado fama por sus brillantes victorias militares en Italia y Egipto. En noviembre de 1799, Napoleón llevó a cabo un golpe de Estado, conocido como el Golpe de Leitín de Brumario, que derrocó al Directorio y lo estableció como primer cónsul de Francia. Aunque Napoleón afirmaba defender los ideales de la revolución, en la práctica, consolidó su poder personal y estableció un régimen autoritario que en 1804 se transformó en un imperio, con él mismo coronado como emperador. La revolución, que había comenzado con la promesa de libertad y democracia, terminó en una dictadura militar. Sin embargo, los efectos de la Revolución Francesa se extendieron mucho más allá de las fronteras de Francia y el tiempo de Napoleón. La revolución,
introdujo conceptos como los derechos humanos, la soberanía popular y la igualdad ante la ley, que se convirtieron en principios fundamentales en las democracias modernas. Además, las reformas sociales y económicas iniciadas durante la Revolución tuvieron un impacto duradero en la estructura de la sociedad francesa y europea. La Revolución también inspiró movimientos revolucionarios en América Latina, Europa y otros lugares, marcando el inicio de una nueva era en la historia mundial. En conclusión, la Revolución Francesa fue un periodo de transformación radical y turbulenta que cambió para siempre el curso de la historia. Fue un tiempo de grandes ideales y grandes sacrificios, de esperanzas elevadas y tragedias devastadoras. A pesar de sus excesos y fracasos, la Revolución Francesa dejó un legado imborrable que continúa inspirando a quienes luchan por la libertad y la justicia en todo el mundo. Si te ha parecido interesante esta profunda exploración de uno de los momentos más importantes de la historia, no olvides suscribirte y dar like para seguir aprendiendo y descubriendo juntos. Nos vemos en el próximo video.